Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña Sharon Grados. Ella es consultora, árbitro y experta en Derecho de la Construcción, a quien le brindamos la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra, Sharon? Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Gracias nuevamente por su presencia. ¿Por qué no empezamos delimitando cuál es el término exacto? ¿Qué entendemos como un claim? ¿Por qué esta no es considerada una controversia? Y más bien, ¿por qué es justamente necesario tener un cambio de paradigma respecto a su concepción a nivel nacional? Un claim es una petición de un derecho de alguna de las partes en un contrato de construcción, que puede ser contratista, que puede ser cliente, y que se sustenta en los términos de un contrato o en la legislación, de acuerdo a qué país estemos, y que en muchos de los casos se va a traducir en una compensación económica o en un mayor plazo. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de claim. Tenemos claim asociados al plazo, que podemos encontrar ahí ampliaciones de plazo, que son muy recurrentes, las penalidades, aceleración, demoras concurrentes. Tenemos también claims asociadas al costo. Aquí encontramos a las disrupciones o pérdida de productividad. Encontramos también a las reclamaciones de pago adicional y a reclamos de la teoría de la imprevisión, ¿no? Que en nuestro país se regula como la excesiva onerosidad de la prestación. También tenemos otros claim de variaciones, claim por defectos y reclamos globales, que son los global claim. Ahora, el claim tiene en su estructura 4 elementos: la causa, el efecto, el derecho y el sustento. Y entre la causa y el derecho tiene que ver una causalidad. Cuando nosotros pensamos en lo que es un claim, no debemos pensar solamente en el claim, debemos de pensar en toda la gestión de claim. Entonces, la gestión de claim empieza por la prevención, que es la etapa fundamental. Luego pasa por la identificación, la mitigación temprana, luego la preparación y la evaluación. Si nos damos cuenta, en todas estas etapas, todavía estamos en una etapa precontractual y en una etapa contractual. Ahora, ¿qué sucede si es que no se gestiona correctamente un claim? Este claim escala una controversia. Entonces, podemos identificar, de lo que he podido ahora detallar, que el claim en su estructura no tiene una discrepancia, no tiene una controversia y tampoco nace como una controversia. Solo que si es que no se gestiona correctamente, el claim escala una controversia. Ahora, ¿por qué es importante cambiar de paradigma? Porque de acuerdo a cómo nosotros conseguimos algo, vamos a desplegar nuestra actitud en la gestión de los claims. Entonces, es consecuente, ¿no? La actitud con la gestión. ¿Y la actitud proviene de qué? De la concepción. Si nosotros tenemos una concepción negativa de lo que es un claim, entonces nuestra actitud, ¿cómo va a ser? Va a ser antagónica y reactiva. ¿Y esto qué va a crear? ¿Qué va a tener como efectos? Que las partes se interesen en objetivos particulares, que se busque quién es el responsable de la situación que ha acontecido y que no se busquen objetivos comunes. Asimismo, también la comunicación se hace dificultosa y por tanto el trabajo colaborativo también se hace dificultoso. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Va a conllevar a que el proyecto fracase. Ahora, si nosotros tenemos una concepción que va a ser una concepción proactiva, preventiva, colaborativa, también nuestra gestión también va a ser así. Vamos a tratar de trabajar conjuntamente, colaborativamente, y las herramientas que tenemos en nuestros contratos, porque nosotros podemos tener muchas herramientas en el contrato, existen diferentes herramientas, pero si no las sabemos utilizar o si no las utilizamos, entonces ¿cómo van a generar sus efectos? Entonces es una cuestión de personas. Las herramientas están, los contratos colaborativos están, pero si las personas no utilizamos esas herramientas, entonces no vamos a crear ningún cambio. Y por tanto es indispensable, más que necesario, es indispensable que se cambie el paradigma de cómo nosotros estamos concibiendo al claim. Nosotros estamos concibiendo al claim como si fuera sinónimo de controversia, y por lo explicado no es así. Y justamente sobre estas características que usted bien
menciona cuáles serían los aspectos más importantes, mejor dicho, fundamentales, para poder estructurar justamente un claim. A ver, los aspectos fundamentales van en relación con los elementos del claim. El claim, como había indicado, tiene 4 elementos que son imprescindibles, ¿no? Que es la causa, que es el efecto, y entre la causa y el efecto debe haber un vínculo causal. Se debe explicar por qué los hechos o cómo los hechos trajeron como consecuencia ese efecto. Tiene que estar fundamentado en un derecho, que puede ser un derecho extracontractual o contractual. Cuando hablamos de un derecho contractual, tenemos que analizar bajo qué tipo de contrato estamos gestionando nuestro claim. Por ejemplo, puede ser un NE, puede ser un FIDIC, ¿no? Y puede ser otros tipos de contratos estándares, o también bajo la normativa de contrataciones con el Estado. Y ahí estamos hablando de un derecho que es extracontractual, un derecho legal. Entonces tiene que estar fundamentado por un derecho. Y la sustentación, que es imprescindible. La sustentación tiene que ser una sustentación de hecho y una sustentación de la consecuencia. Cuando hablamos de sustentación de hecho, tenemos que sustentarlo con lo que son los registros contemporáneos, ¿no? Nosotros escuchamos hablar mucho de los registros contemporáneos. Con los registros contemporáneos nosotros sustentamos que ha sucedido la causa de claim. Y con la sustentación del impacto tenemos que emplear pues, ya mecanismos técnicos, herramientas técnicas, y va a depender de qué tipo de claim estamos frente, porque no es igual sustentar una ampliación de plazo que sustentar una diffraction, o sustentar una reclamación global, o sustentar una reclamación por defectos, ¿no? Entonces, sí o sí deben estar esos 4 elementos, ya que una de las causas por las cuales se lleva a controversia o un claim escala a controversia es justamente la mala o inadecuada preparación de un claim. Justamente con esto último, ¿cómo es posible prevenir un claim? Existe una variedad de medidas preventivas. Voy a tratar de decirlo en términos generales, pero existen medidas que son previas a la ejecución contractual y a medidas ya propias, ¿no? Que se van a aplicar en la ejecución contractual. Se vienen desarrollando en la naturaleza justamente los contratos. Exacto. Pero lo más importante y lo medular son las medidas previas a la ejecución contractual, ¿no? Si es que queremos prevenir. Una de las principales medidas es la elaboración del diseño con la calidad adecuada, de acuerdo al nivel de ingeniería en que vamos a licitar. ¿Y por qué digo esto? Porque no es que se va a realizar o se va a elaborar el 100% de la ingeniería, aunque ahora en contrataciones públicas lo conocemos como el expediente técnico, sino existen diferentes proyectos de libre system, existen diferentes contratos y, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros hemos escogido que vamos a licitar con una ingeniería que es la conceptual, no es necesario que exista pues, una ingeniería que esté 100% acabada. Pero con la ingeniería que nosotros salgamos a licitar, sea la conceptual, sea la básica, sea la detallada, tiene que ser una ingeniería adecuada. Y aquí viene también la responsabilidad del cliente, ¿no? Porque quien hace la ingeniería en la mayoría de los casos, si es que en conceptual, básica y también detallada, es el cliente con su proyectista. Entonces viene la responsabilidad de las dos partes y viene también en casos, por ejemplo, si tuviéramos un contrato que regula el involucramiento temprano del contratista, también vendría ahí a resaltar la responsabilidad del contratista. Este tipo de contratos que regulan el involucramiento temprano, pues podemos tener al IFC 1, al PPC 2000, ¿no? Entonces son este tipo de contratos que van a regular este involucramiento temprano. Otro tema también importante respecto a la ingeniería es que hay que tener un procedimiento de gestión de modificaciones robusto, fuerte, fortalecido, ya que en la etapa de ingeniería, tanto en la etapa de ingeniería como en la etapa de ejecución, ya de construcción propiamente, suceden diferentes cambios, ¿ya? Pero hay que tener una limitación de qué cambios se va a efectuar en la ingeniería. El límite para efectuar cambios en la ingeniería es que no se varíe, no se modifique la sustancialidad
de la ingeniería que viene en la ingeniería conceptual, que es justamente con la ingeniería conceptual que se da la viabilidad al proyecto. Entonces, eso es lo que no se puede transgredir. No se pierda la armonía. Claro, que no se pierda la naturaleza del proyecto que está justamente en esa ingeniería conceptual. Y existe un afán excesivo de optimizar la ingeniería. Y efectivamente, el contratista tiene todo el derecho a optimizar la ingeniería, pero tiene que respetar todos estos parámetros prescriptivos que prácticamente cuando nosotros estamos viendo ya ingeniería viene regulado en los criterios de diseño, en la base de diseño, y eso no se puede modificar. Otro punto también es importante es el de contrato. ¿Ya? Es saber escoger en nuestro modelo contractual. Y en nuestro modelo contractual, nuestro contrato tiene regulado el Project Delivery System, que es la modalidad de entrega de proyecto que vamos a escoger. Y esto es tan importante porque nuestro contrato tiene que calzar con el proyecto, con las características del proyecto, con los antecedentes del proyecto, con el contexto del proyecto, con qué es lo que quieren las partes, ¿no? Y también tiene que calzar con el diagnóstico de las partes, porque no solamente qué es lo que quieren las partes, sino es que frente a qué parte nos encontramos, ¿no? Porque no es igual tener a una parte que va a ser el Estado que una parte privada, por ejemplo. Y justamente en el campo de los contratos, Sharon, ¿se puede contemplar eliminar la ocurrencia de los claims en la ejecución contractual? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer medidas de prevención. Estas medidas de prevención lo que van a hacer es, como su nombre dice, prevenir. Sin embargo, siempre hay un riesgo implícito de que ocurran los claims, por más medidas de prevención que nosotros implementemos. Lo que vamos a hacer es, vamos a reducir la ocurrencia. Y en caso, por ejemplo, en la eventualidad que esto suceda, que un evento de claim suceda, lo que vamos a hacer es reducir también o minimizar el impacto. Pero no podemos eliminar del todo. Entonces, por eso es muy importante la concepción. Porque si con las medidas de prevención que yo implementé, no logro eliminar la ocurrencia de los claims, las partes deben estar preparadas para poder gestionar ese claim adecuadamente y que no afecte a la continuidad del proyecto. Y yendo un poquito más a nivel mundial, ¿cuál sería las mayores diferencias y las mayores similitudes también entre las claims a nivel local y a nivel internacional? Tu pregunta es muy, muy importante porque aquí podemos detectar un fenómeno común que sucede tanto a nivel local, nacional, como a nivel internacional. Y para ello me voy a remitir al informe que realizó la consultora HKA en el año 2018. Hizo un informe respecto a las causas de los claims y estudió a diferentes países, a diferentes regiones: África, Asia, Europa, América Latina, América del Norte. Entonces, dentro de estas regiones estudió aproximadamente a 247 proyectos. Y el resultado fue sorprendente porque lo que tuvo como resultado este informe es que descubrió que aproximadamente existen más de 3.043 causas de claim. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que los reclamos, los claims, son multicausales. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a la complejidad del proyecto. Mientras más complejo sea un proyecto, existe un riesgo mayor de que exista mayor cantidad de claims. Entonces, dentro de las causas de los claims, existen muchísimas, como hemos visto, las 3.000, pero las más recurrentes, lo primero es la ingeniería, la calidad de la ingeniería. También tenemos las especificaciones que son inadecuadas, incompletas, o documentos contractuales que son imprecisos, ambiguos, contradictorios. ¿Y esto qué lleva? Esto lleva a otra causa, que es las diferentes interpretaciones del contrato, de las condiciones del contrato. ¿Y saben dónde se crea justamente esta ambigüedad o estas discrepancias? En las condiciones en donde las partes
han modificado el contrato. Porque nosotros sabemos que ahora con los contratos internacionales podemos nosotros adaptarlo, ¿no?, a nuestra realidad nacional. Pero también sabemos que existe un límite, existe especificaciones, condiciones en las cuales nosotros debemos de adaptar, que deben ser como que las mínimas y solo para que se adecue, ¿no?, acá en este caso al Perú, ¿no?, a nuestra legislación peruana. Pero ¿qué sucede?, ¿no? En la práctica sucede que hacemos diversas modificaciones y en esas modificaciones que hacemos de más es donde existen estas causas de claim, que existen diferentes interpretaciones, porque se trata de buscar la voluntad de lo que las partes han tratado de regular. Y ahí ya se sale un poco del marco ya de los contratos estándares, ¿no? Porque si siguiéramos la filosofía de los contratos estándares, sería más fácil la interpretación. También tenemos al progreso lento por parte del contratista en la ejecución. Tenemos a lo que es la entrega tardía del sitio, a las condiciones del sitio que son diferentes a las que se regulan en las especificaciones. Tenemos a las condiciones imprevisibles, porque existen diversos imprevisibles en las obras. Tenemos también a lo que es, en otro grupito ya tenemos a todo lo que tiene que ver con la administración del contrato, a la inadecuada administración del contrato, a la falta de liderazgo, ¿ya?, la falta de trabajo colaborativo. Entonces, todas esas causas, ¿ya?, son las que producen los claims, tanto a nivel nacional como internacional. Y a su parecer, digamos, tener reglas de juego más claras y una normativa de los estados más robusta, de alguna forma, pues, achicaría esta cantidad tan grande de claims. Es bueno conocer las causas de los claims. ¿Y por qué? Porque esto nos va a servir de punto de partida para nosotros realizar la planificación de las medidas preventivas. Y es por eso que es necesario esos estudios, ¿no? ¿En qué sucede, ¿no?, para que nazcan estos claims? ¿Qué anomalías está pasando? Entonces, con esto nosotros implementamos todas las medidas preventivas que hemos visto, ¿no? No solamente en la etapa cuando escogemos el contrato, en ingeniería, sino también en la etapa de oferta, que es muy importante. O, por ejemplo, cuando evaluamos la seriedad de los postores con los que vamos a contratar. Si es que cómo es el comportamiento de los postores en antiguos contratos. Si es que tienen malas prácticas de gestión de claim. Una mala práctica de gestión de claim es licitar claim. Y hay empresas que licitan claim, es decir, que colocan un precio más bajo en su oferta y luego recuperan ese delta reclamando, ¿ya? Entonces, pero esas empresas... Es una práctica. Es una práctica, sí, una mala práctica, que si nosotros haríamos una investigación en la etapa de oferta, ¿ya?, podríamos prevenirlo, o en todo caso podríamos mitigar el riesgo de incumplimiento. Una práctica recomendada es que los procesos se lleven en dos etapas, ¿no? Una de preselección, en donde todo ese filtrado, esa investigación del perfil de postor, y otra etapa que es la oferta propiamente, que se ve toda la oferta técnica y la oferta económica. Pero además la etapa de oferta también nos ayuda a ver documentos como, por ejemplo, el cronograma. El cronograma a veces lo pasamos por alto, los clientes lo pasan por alto, solamente a veces ven el inicio, el fin y las fechas claves. Pero en el cronograma hay información muy valiosa que va a depender de ello, que si nos va a servir como herramienta de gestión, tanto de cambios, de claims también. ¿Qué entendemos por event claims y todos estos conceptos que nos ha venido compartiendo? ¿Cómo podemos relacionarlos con lo que es un event claim? Los event claims son las causas de los claims, justamente lo que estábamos hablando. ¿Cómo se relaciona? Es que son causas que dan origen a los claims. Y lo que sucede es que estas causas se regulan en los contratos. Y estas causas se regulan usualmente como riesgos del contratista, del cliente, o también como obligaciones o deberes que deben de cumplir ambas partes, que están asignados a alguna de las partes en el contrato. Y en caso de que exista un incumplimiento de ese riesgo, lo que va a ocasionar, ¿qué es? El efecto. ¿Ya?
y ahí vamos a tener ya un claim. Y esto me permite también aclarar, ¿no? Cuando nosotros hablamos del event claim, no estamos hablando del claim. Ya hemos dicho que para que exista el claim, debe de conformarse por esos 4 elementos que hemos visto en su estructura. No solamente es el evento de reclamación. El evento de reclamación es el punto de partida. Pero luego existen los demás elementos que tienen que existir o coexistir para que pueda existir un claim y para que se pueda preparar un claim adecuadamente. Ahora, estos eventos de reclamación o los event claim se regulan o tienen diferente terminología en los diferentes contratos. No todos tienen la misma terminología. Por ejemplo, en los contratos FIDIC, estos event claim se llaman eventos que dan origen a la reclamación. ¿Ya? Y están regulados en diferentes partes del contrato. En diferentes cláusulas lo encontramos. El procedimiento para que se pueda llevar a cabo la gestión de claim está en la cláusula 20. Pero las causas están en diferentes lados de las disposiciones generales. ¿Ya? Y en todo caso, por ejemplo, si queremos ahí meter otra causa de claim, podemos meterlo en las condiciones particulares. ¿Ya? En los contratos NEC, estos se llaman eventos compensables. Entonces, que está regulado en la cláusula 60.1, ¿no? Tenemos 19 eventos compensables. Y a diferencia del FIDIC, estos están regulados en una misma cláusula. No lo tenemos diversificado, ¿no? Entonces, y también tiene su propia manera de cómo gestionar, cómo se va a llevar a cabo la sustentación, tanto de hecho como de derecho. Estos events claim los modelos de contratos internacionales regulan los time bar, que son las barras de tiempo, y se regulan de diferente manera también en los diferentes contratos. Por ejemplo, en el JCT también tenemos estos event claim que tienen otro nombre, que se llaman eventos relevantes. ¿Ya? Entonces, eventos relevantes de pérdidas y gastos se llaman. ¿Ya? Pero realmente, ¿cuál es su naturaleza? Su naturaleza es que son event claim. Y es el punto de partida, porque luego que nosotros identificamos ese event claim, le damos toda la gestión correspondiente. Y ahí empiezan y vienen todos los demás elementos. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que tienen los event claim con las causas de los claims. ¿Y cómo influye la era digital y estos avances tecnológicos que van a 1000 por hora en la gestión de claims? Y a su parecer, ¿cómo considera justamente la gestión de claims en el futuro? Considero que la era tecnológica ha venido a ayudar a los profesionales de la industria de la construcción, y específico en la gestión de claim. Tenemos diferentes herramientas tecnológicas que hoy en día se van desarrollando. En el Perú estamos muy familiarizados con lo que es el BIM, aunque ya ha venido evolucionando. Existe ya un plan BIM, ¿no?, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ahora me quiero centrar en otras nuevas tecnologías que repotencian al BIM y que conviven con el BIM y que están ya evolucionando también. Y una de las tecnologías que repotencia el BIM es la realidad virtual. Entonces, imagínate estar dentro del BIM. Eso es lo que hace la realidad virtual. La realidad virtual es que pone a la persona dentro de ese modelo 3D. Y esto ayuda en diferentes maneras. Por ejemplo, en el diseño, muchos usuarios que han utilizado el BIM con la realidad virtual han señalado que ha sido más efectivo utilizarlo con la realidad virtual que solamente el BIM. ¿Por qué? Porque las personas pueden visualizar ya, es como que si estuvieran dentro de la obra que se va a construir, o también dentro de la obra que se está construyendo, o dentro de la obra que ya se construyó, porque se puede utilizar en diferentes etapas. Si estamos en etapa de diseño, puedo recorrer la obra con la realidad virtual en el modelamiento BIM. No solamente las partes interesadas, sino también los subcontratistas, también los proveedores y también los usuarios finales, porque podemos identificar que una de las causas de los claims también es que los intereses de los usuarios finales no se recogen al momento de que se diseña. Hay insatisfacción. Exacto, hay insatisfacción. ¿Y eso de dónde viene? Viene del diseño. Ya debería estar, pero hay aspectos del diseño que no se pueden visualizar. Y con esto, con la realidad virtual, ya ayuda a la visualización.
y de los usuarios finales también. Entonces, y eso es muy importante también en la resolución de claim y también de controversia, ¿no? En caso de que escale, porque ayuda a los árbitros o a la persona, ¿no? En un caso, por ejemplo, que todavía no escala controversia, si está por el gerente de proyecto, ¿no? Que está evaluando ese claim, ayuda a que tenga mayor visualización de la problemática. En caso de que ya el claim no se esté resolviendo contemporáneamente. Otra herramienta tecnológica es el Big Data o el Data Science. La Data Science es el procesamiento de datos, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la industria, al momento de la ejecución, tenemos una cantidad de datos, de los cronogramas, de los informes, de las especificaciones, de la correspondencia. Entonces, la Data Science lo que hace es procesar esos datos, procesa esos datos. Entonces, lo que haría una persona o lo que haría un equipo de personas en un determinado tiempo, en 10 días, supongamos, eso lo hace en 10 minutos. Entonces, ya de las 10,000 documentos que tiene que analizar, procesar, ya tenemos un filtrado de documentación y con el análisis de sentimientos. Es decir, que nosotros podemos colocar una palabra negativa y con esa palabra negativa o positiva, puede ser los dos, te bota toda la documentación relacionada, ¿no? Por ejemplo, muchos de los abogados hablamos de los actos propios. Entonces, los actos propios tienen que ver con la voluntad, ¿no? De cómo ha ido comportándose una determinada parte. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Tenemos que leer, tenemos que revisar todas las cartas. ¿Para qué? Para tratar de buscar qué es lo que quiso decir la otra parte. ¿Cómo se comportó la otra parte? Porque no podemos buscarlo por título, no podemos poner el título y no nos va a salir todo. Entonces, pero eso lo puede hacer Data Science. Entonces, eso es muy importante. Y el Data Science, si bien es cierto, hace el procesamiento, quien analiza esa información es la inteligencia artificial. ¿Ya? Porque la inteligencia artificial trabaja con la Data Science. La inteligencia artificial analiza toda la información que ya se ha filtrado, se ha procesado. Y adicionalmente a esto es que lo hace de manera más rápido. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que se aumente la productividad y la eficiencia. Porque las personas ya no se van a estar dedicando a buscar, a procesar esa información, sino ya pueden concentrarse en otros aspectos de claim, por ejemplo, en el análisis ya contractual, en el análisis legal, en el análisis técnico, ¿no? Porque existen, como hemos visto, diferentes elementos de claim, no solamente es la causa. Entonces, hace más eficiente, ¿ya? Aumenta la productividad. Hay dos aspectos de la inteligencia artificial que son sumamente importantes para la gestión de claim, y es el análisis predictivo. Una de ellas es el análisis predictivo. ¿Eso qué quiere decir? Que este es uno de los usos más comunes que es lo que se utiliza la Data Science, que es que con la Data Science se puede predecir. Se puede predecir qué es lo que va a pasar. Y esto ayuda a proyectar escenarios. Exacto. Por ejemplo, cuando escogemos nuestro contrato o la estrategia de contratación, el Project Delivery System, nosotros podemos meter qué características tiene el proyecto, podemos meter qué es lo que queremos como propietarios, qué es lo que quiere el contratista también, ¿no? Qué tipo de características tenemos las partes, qué tipo de asignación de riesgo yo quiero como propietario, ¿no? Y también qué tipo de asignación de riesgo quiere mi contratista o qué me ha observado. Puedo meter todo eso y puedo meter también el contrato. Y estoy empezando a utilizar este contrato. Y lo que me va a decir la inteligencia artificial, la Data Science, mediante este análisis predictivo, es que si funciona o no va a funcionar, o cuánto de probabilidad de éxito hay si yo utilizo tal modelo contractual. Muchas mejores decisiones. Exacto. Y ayuda a la toma de decisiones. También sucede ya cuando el claim ya sucedió, ¿no? Ya aconteció el claim, podemos meter todos los datos del claim, todos los datos que tenemos y ver cuánta probabilidad de éxito tenemos. Entonces, efectivamente, ayuda a la toma de decisiones. Y sí o sí, para que las industrias puedan seguir funcionando, ¿ya? Es necesario que se implemente la nueva tecnología. O sea, es algo que no podemos eludir, sin dudas. Inteligencia artificial, Big Data, Data Science son herramientas tecnológicas que pues vamos a seguir muy de cerca los que estamos interesados en la gestión de claims. Quiero agradecerle, Sharon, por su deferencia, por sus valiosos aportes, y quizás tiene algún comentario adicional antes de cerrar con el diálogo. Hay que cambiar
es el momento de empezar, ¿no? Porque sí, hay un cambio que se viene realizando, pero no se realizó el cambio más importante, que es el cambio de paradigma, que es el cambio de concepción. Ese es el punto base. Y eso, de ahí se tiene que empezar. Se empieza eso y todo lo demás que hemos conversado ahora va a empezar a fluir y va a empezar a implementarse con mayor facilidad. Estuvo con nosotros Sharon Grados. Ella es consultora, árbitro y experta en Derecho a la Construcción en una nueva edición de Infoconstrucción.